bienvenidos. Hoy veremos un breve resumen de la historia de Colombia, la historia de nuestro país, cuatro grandes periodos que han marcado nuestro desarrollo histórico. Para empezar, es importantísimo tener claro que la historia de Colombia se divide en cuatro grandes periodos: el precolombino, la conquista, la colonia y el republicano. Cabe resaltar que para algunos estudios el periodo de la conquista y el colonial son uno solo, que forman el periodo hispánico. Por lo tanto, para algunas fuentes tendremos tres periodos: el precolombino o prehispánico, el hispánico, el republicano, los cuales tienen unos acontecimientos de inicio. Tendríamos que la historia de Colombia inicia hacia el 20.000 a.C. con el poblamiento del territorio colombiano y va hasta 1499 con la exploración de Alonso de Ojeda. Ahí seguiría la conquista, que va hasta 1550 con la instauración de la Real Audiencia de Santa Fe, y luego tendríamos la colonia, que va hasta 1810 con los acontecimientos del febrero de Llorente, seguido del periodo republicano, que va hasta el día de hoy. Como características generales tendríamos del precolombino el poblamiento indígena de nuestro territorio. En la conquista, la exploración y la lucha entre indígenas y españoles. En la colonia, el sometimiento, la esclavitud y el mestizaje entre indígenas, españoles y africanos, y una gran explotación económica. Y finalmente en el republicano, la independencia y la implementación del orden democrático y republicano en nuestro país. Para empezar, miremos un poco del periodo precolombino. Tendríamos en el territorio de Colombia, como les indiqué, el inicio en el 20.000 antes de nuestra época con los yacimientos de los abrigos rocosos del Chiviriquete, y terminaría hasta el siglo XV con la llegada de Alonso de Ojeda, primer español en el territorio colombiano. Otros sucesos: la llegada del hombre a América, y tendríamos tres importantes periodos para Colombia: el paleoindio, el arcaico, el formativo, inferior, medio y superior, que son los niveles de desarrollo a los cuales las culturas del territorio colombiano han llegado. Como grupos sociales tendríamos las familias lingüísticas, importantísimas: la familia Chibcha y la familia Caribe. Todas las tribus se van a desprender de alguna de estas dos familias, y otras como los Arawak, también muy importantes, y en menor nivel los Quechua. Como estructuras tendríamos a nivel económico una economía de subsistencia, solamente vivir para explotar los recursos, no había un comercio. Un colectivismo quiere decir que no hay propiedad privada, todo pertenece a todos. A nivel político serían liderados por los caciques y también por los chamanes como figuras de autoridad. A nivel sociocultural tendríamos el animismo, la creencia de los espíritus de la naturaleza: el río, el jaguar, el espíritu del agua, el espíritu del bosque, y el totemismo, que es la adoración a los antepasados. Como personajes importantes tendríamos, como no hay registro escrito, tendríamos personajes generales o colectivos, como las tribus indígenas: Muiscas, Taironas, Tumaco, San Agustín, entre otros. Como acontecimientos importantes tendríamos los yacimientos de los abrigos de Labra en Zipaquera, datados del 10.000 antes de nuestra época, los yacimientos de Tequendama y de Puerto Hormiga, y las figuras de San Agustín y Tierra Adentro. Luego tenemos el periodo de la conquista o el hispánico I, ¿de acuerdo? Este periodo hispánico va a ser la llegada de los españoles y la exploración del territorio de Colombia. Vamos a tener el inicio, la llegada de Alonso de Ojeda en el 1499, y termina con la fundación o la instauración de la Real Audiencia de Santa Fe en 1550. Otros sucesos importantes: el descubrimiento de América y, bueno, también la fundación de la primera población en Colombia, llamada San Sebastián del Urabá, en 1509, que al día de hoy ya no existe. Periodos: dos grandes periodos: la exploración del exterior, la exploración de las costas en este caso, que va hasta 1536, y luego la exploración andina o la exploración del interior, que va de 1536 a 1550. Grupos sociales, básicamente dos: indígenas y españoles solamente. En este caso, como estructuras, vamos a tener a nivel económico una apropiación militarista. ¿Eso qué quiere decir? El saqueo español, todo el saqueo que hicieron los españoles de los indígenas. A nivel político, vamos a ser gobernados por la Casa de Contratación de Sevilla, directamente desde Sevilla, y se van a firmar unos contratos llamados las capitulaciones, que le van a dar poder a los conquistadores. Por cierto, los conquistadores en realidad son llamados adelantados, ese es el término como tal. A nivel sociocultural tendríamos el sometimiento y la resistencia indígena, la lucha entre indígenas y españoles, y una colonización estratégica. La fundación de las ciudades más importantes va a ser enfocada en una estrategia, en puntos estratégicos de la geografía del país. Personajes: tendríamos dos tipos de personajes: los españoles y los indígenas. Personajes como Alonso de Ojeda, Rodrigo de Bastida, Gonzalo Jiménez de Quesada, y personajes indígenas como Nemequene, Tisquesusa, Saquesacipa, importantes caciques de nuestro territorio.
Acontecimientos importantes, la fundación de las leyes de Burgos, que van a ser las leyes que van a manejar nuestro territorio, y la fundación de diferentes ciudades, Santa Marta, Cartagena, Popayán, Cali y Bogotá. Bueno, muchachos, suscríbanse. Continuemos. Después tendríamos de la conquista la colonia, también llamado Hispánico II. En este periodo se va a caracterizar por la fundación del nuevo Reino de Granada y va a iniciar realmente con la instauración de la Real Audiencia de Santa Fe en 1550 y terminará con los acontecimientos del Florero de Llorente en 1810. Otros sucesos importantes sería, por ejemplo, la primera presidencia de 1564. Y como periodos tendríamos tres grandes periodos: la Real Audiencia del 50 al 64, las presidencias de 1564 a 1740 y el Virreinato de 1717 a 1819. Cabe resaltar que hubo un periodo en el cual se alternaron presidencias y virreinatos, como pueden ver en las fechas. Grupos sociales importantísimos: los españoles, los mestizos, los indígenas y los africanos. Para ahorrar tiempo, en el caso de este video, los mestizos vamos a hablar de toda la mezcla entre las diferentes etnias, especialmente españoles, indígenas y africanos, incluyendo mulatos, zambos, entre otros. Estructuras. A nivel económico vamos a tener cuatro grandes figuras: la encomienda, el resguardo, la mita y el esclavismo. A nivel político, la aparición del Código de Indias como una constitución, por así decirlo, que va a gobernar o que va a dirigir el territorio colombiano, y la Real Audiencia como órgano de poder y control. A nivel de estructura social, importantísimo, tendremos el mestizaje, la fusión de las diferentes razas, el creciente y marcado eurocentrismo, el adoctrinamiento religioso, la llamada evangelización, y una colonización general, con unos grandes intereses económicos. Personajes: Andrés Díaz Venero de Leyva, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, un artista muy importante, Sebastián de Eslava, Antonio Galán, José Celestino Mutis. Y como acontecimientos tendríamos los que vemos ahí: la fundación de Medellín en 1616, el Código de Indias, muy importante, en 1618, las reformas borbonas, el virreinato, la rebelión de los comuneros, la expedición botánica. Y finalmente tendríamos nuestro periodo actual, que sería la República. Para este periodo tendríamos la configuración actual de nuestro país. Inicia con los acontecimientos del Florero de Llorente en 1810 y termina, pues no ha terminado porque es al día de hoy. Otros sucesos importantes de inicio tendríamos la expedición de los comuneros en 1781, la expedición botánica de José Celestino Mutis de 1783 y la batalla de Boyacá de 1819. Periodos: vamos a tener dos grandes periodos: el periodo de integración, que es el siglo XIX, y el periodo como tal de la República de Colombia, que va en el siglo XX. Como grupos sociales vamos a tener los estratos sociales como tal, la formación de los estratos sociales con oligarquías, en este caso terratenientes, industriales o financieras, la clase media y la clase baja. También tendríamos una división de grupos urbanos y grupos rurales. Y finalmente una división por grupos étnicos: mestizos, afrodescendientes, indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber, no sé, oligarcas o clases altas urbanas, clases altas rurales, clases medias rurales, clases medias afrodescendientes, clases bajas indígenas, clases bajas mestizas, entre otros tipos de mezclas. A nivel de estructuras tendríamos, a nivel económico, la implementación del capitalismo como tal. A nivel político, el nacimiento del constitucionalismo, ya unas constituciones como tal, el republicanismo, nuestro reconocimiento como república independiente, y la implementación de la democracia como ejercicio electoral. A nivel sociocultural, la integración internacional, la globalización e importantísimo, el conflicto armado permanente. Personajes importantes: desde Antonio Nariño, Camilo Torres, Simón Bolívar, pasando por Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Jorge Eliezer Gaitán, llegando a personajes como Pablo Escobar, Álvaro Uribe o Gustavo Petro. Acontecimientos importantes: la Patria Boba, la Guerra de los Supremos, la expedición coreográfica, el nacimiento de los partidos liberal y conservador, la Guerra de los 1000 días, el Bogotazo, la Constitución del 91. Y bueno, ese es un resumen de la historia de Colombia. ¿Cuál es el periodo que te pareció más interesante? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Por qué motivo? Pónmelo ahí en comentarios. Y nuevamente, te invito a que te suscribas, dale a like, me ayuda mucho. Explora las listas, vea los videojuegos. No es nada más. Hasta un próximo video.